Otra definición importante es la que menciona o la que da Alfred Chandler. Este autor se caracteriza porque en su conceptualización considera algunos elementos como las metas, como los objetivos, como la temporalidad, como la importancia del uso de los recursos y como consecuencia de ese buen uso, pues se deben alcanzar ciertos objetivos. Y Chandler dice de esta manera lo que es la estrategia. La definición, dice, de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa, la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de estos objetivos. De esa manera, Alfred Chandler está empezando a definir lo que es la estrategia. Otro autor importante en el acervo de la estrategia es sin duda Michael Porter. Michael Porter se ha referido de distintas formas a lo que es la estrategia. Y veamos, por ejemplo, esta conceptualización que tiene Michael Porter. Dice, la estrategia corporativa se refiere a ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto de diferentes actividades para lograr una mezcla de valor única. Esta sería la conceptualización de Michael Porter respecto de la estrategia. Un elemento importante también que debemos manejar en esta parte de los conceptos de estrategia es justamente lo que menciona Michael Porter en su libro Crear las ventajas del mañana. En este libro Michael Porter menciona lo siguiente: si todos compiten con el mismo conjunto de variables, el estándar es cada vez más alto, pero ninguna compañía se pone a la cabeza. Alcanzar el liderazgo y permanecer allí es la base de la estrategia, crear una ventaja competitiva. La estrategia no estriba en ser mejor en lo que se hace, sino en ser diferente en lo que se hace. Estos conceptos nos están llevando a que una de las premisas fundamentales en el pensamiento porteriano es básicamente entrar al concepto de la diferenciación. En esta gráfica se puede observar lo que conceptualizamos la estrategia dentro de la literatura académica. Y un poco para explicar lo que es la estrategia, vamos a considerar dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos el entorno, por otro lado tenemos las empresas. Ahora bien, muchos autores han desarrollado esta área del conocimiento que ayuda a comprender el término estrategia. Por lo tanto, la estrategia es concebida como un medio para el logro de los objetivos de la organización. La estrategia nos va a permitir, en este caso, tomar la moldura, si ustedes quieren, o tomar más o menos aquellas variables que son favorables en un entorno totalmente incierto para poder alcanzar los objetivos. Otro de los autores importantes en la literatura de la estrategia es sin duda alguna Ansoff. Y Ansoff tiene básicamente un capítulo que es importante en su literatura y es básicamente lo que se refiere a la metodología de la estrategia. Un poco esbozando la idea de Ansoff, podemos decir que existe una relación muy estrecha entre la empresa y el entorno. Por un lado, describe Ansoff a la empresa con los objetivos y los valores que debe tener la misma. Estamos observando también todos los recursos y capacidades que tiene la organización y básicamente la parte central que sería su estructura, su sistema y sus estilos de dirección, que en su conjunto nos estaría esbozando lo que es la empresa. Por otro lado, yo tengo lo que es el entorno. Y en el entorno necesariamente existen variables como ser, por ejemplo, la parte económica, la parte político-legal, la parte cultural, etc. Pero al mismo tiempo tenemos también un análisis del entorno de lo que es la parte del sector industrial. Y en el sector industrial lo que vamos a observar son la existencia de fuerzas competitivas en ese o en un determinado sector. Por lo tanto, la empresa, para tratar de amoldarse a ese entorno y para poder engranar con esas fuerzas competitivas,
básicamente necesita de lo que es la estrategia. Toda estrategia permite diferenciarse de los demás. De lo contrario sería la competencia la que se diferencia de nosotros. Y la diferenciación es una forma de generar ventaja competitiva sostenible además en el tiempo. Cuando se habla de lo que es la estrategia y por otro lado la diferenciación, vamos a ver que existe una trilogía que es muy importante. Por tanto, esta trilogía va a estar compuesta primero por la estrategia, segundo por las ventajas competitivas y tercero por la diferenciación. Estas son tres maneras diferentes de relacionar a la empresa básicamente con su entorno competitivo. Una estrategia a largo plazo no es otra cosa que el manejo de una diferenciación o de una diferencia. Para decidir por la diferenciación, se debe primero observar y hacer un análisis pormenorizado de lo que es el entorno. Una vez realizado este estudio, se debe proceder a un análisis de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Sobre la base de estos dos elementos podemos establecer una acción basada básicamente en la diferenciación. Ahora tendríamos que ver si la diferenciación es positiva, como por ejemplo una ventaja en costos, la estrategia deberá tender a conservarla, a mejorarla y a acrecentarla. Pero si por el contrario existe una desventaja, la acción estratégica deberá estar encaminada a la minimización de estas y a la búsqueda de una ventaja que pueda mitigar los efectos negativos de un determinado entorno. Bien, ahora vamos a abordar la estrategia y la diferenciación. No se puede concebir un entorno sin diferencias entre los diferentes competidores. Es como imaginarse una contienda bélica con dos ejércitos exactamente iguales y también con idénticas estrategias. En ese contexto, la estrategia debe ser concebida como un elemento de diferenciación o una línea de acción encaminada a establecer diferencias o ventajas competitivas a largo plazo. Una estrategia es, pues, una acción necesariamente de diferenciación. Cuando hablamos de la estrategia y la competencia, podemos decir que la necesidad por optar una estrategia nace de los escenarios netamente competitivos. Para que se produzca este tipo de escenario, tendría que existir un ambiente de competencia y este ambiente de competencia tendría que ser básicamente activo. En los entornos estables existe poco cambio, existe una baja de intensidad competitiva y además que los entornos turbulentos básicamente son necesarios contar con estrategias competitivas. En un entorno turbulento donde es necesaria una estrategia competitiva, va a permitir la estrategia vencer, va a permitir la estrategia mantener una posición competitiva y va a permitir la estrategia subsistir, que son elementos vitales. Por lo tanto, se necesita sustituir la competencia natural por la competencia estratégica. Las acciones estratégicas permitirá al competidor más hábil aprovechar sus oportunidades. Por lo tanto, se debe tener presente dos cosas. Los cambios bruscos pueden ocasionar tanto éxitos como fracasos. Segundo, el competidor estará actuando de idéntica forma que nosotros. Un defensor en estado de alerta tiene más ventaja que su atacante. Un defensor en este estado de alerta necesariamente sacará más ventajas. Ahora, sería importante hacer un análisis de los siguientes aspectos. Estos están relacionados básicamente a ver cuáles serían los efectos de la competencia sobre las diferentes acciones estratégicas. En el presente cuadro tenemos
tres columnas fundamentales. Por un lado tenemos la situación, por otro lado tenemos la competencia y por otro lado tendríamos las consecuencias. Entonces, en la situación se van describiendo un poco el perfil de los competidores. Por ejemplo, tenemos muchos competidores, cambio en los competidores, predominio claro de un competidor, muchas variables críticas, entornos muy variables. Bueno, todo esto está relacionado básicamente a la servocompetencia. Cuando manejamos la competencia, describimos el tipo de competencia. Por ejemplo, decimos, cuando hay muchos competidores, la competencia es eficaz. Cuando hay cambios en los competidores, decimos que hay cambio en las fronteras de paridad. Cuando decimos que hay predominio claro de un competidor, en la competencia decimos que son pocos competidores. Entonces, esta relación situación-competencia nos trae inmediatamente una consecuencia. Y esta consecuencia sería el efecto, o diríamos el resultado final, de la contrastación entre la situación y la competencia. Observar el concepto del ajedrez y de lo que viene a ser la parte de la estrategia, es decir, el ajedrez y la estrategia. Podemos analizar o decir que en un mundo de los negocios, las estrategias tienen similitudes con el juego del ajedrez. En el ajedrez, cada jugador elabora un esquema mental de lo que va a ser su jugada. Al inicio de la jugada, cada competidor tiene iguales amenazas y oportunidades e idénticas fortalezas y debilidades. Me estoy refiriendo a las fichas con las que está jugando el ajedrez. Cada competidor cuenta con una experiencia, sin duda alguna, que es fruto de anteriores enfrentamientos. Tanto en el ajedrez como en la gestión empresarial, la cantidad de alternativas, las reglas aprendidas y la experiencia no son garantía de un éxito. Se debe estar atento a los cambios en el entorno para adoptar estrategias y tácticas. En el mundo de los negocios, como en el del ajedrez, existen jugadas o acciones que son denominadas tipo, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Una jugada puede crear un gran peligro. Una buena jugada puede disipar una gran amenaza. Igual que en el ajedrez, en consecuencia, diremos que los empresarios, al igual que los ajedrecistas, elaboran estrategias con un objetivo final, ganar la partida u obtener una posición competitiva favorable y sostenible. Con esto habríamos concluido esta segunda parte de nuestro tema número 2.